Mi nombre es Andrés Morales y durante los últimos 5 años he trabajado en la industria bancaria, ascendiendo rápidamente desde analista de crédito hasta mi posición actual como presidente de Banco Metropolitano Trust. Lo que mi familia no sabe es que mantengo deliberadamente un perfil bajo sobre mis logros profesionales, prefiriendo que me conozcan como el sobrino tranquilo que trabaja en finanzas. Mi padre, Roberto Morales, había sido dueño de Libros Esperanza, una librería independiente que había operado en el centro de la ciudad durante 25 años. Cuando murió repentinamente hace 6 meses, me dejó el negocio, pero también una hipoteca sustancial que había usado para expandir y renovar la tienda el año anterior. Andrés, hijo, esta librería es más que un negocio, me había dicho mi padre durante una de nuestras últimas conversaciones. Es un refugio para la comunidad, un lugar donde las ideas pueden florecer. Mi tío Eduardo, hermano mayor de mi padre, había sido crítico del negocio durante años. Como dueño de una cadena creciente de restaurantes llamada Sabores Unidos, él veía la librería como una empresa impráctica y sentimental. Roberto siempre fue demasiado idealista, solía decir Eduardo en reuniones familiares. Los libros no pagan hipotecas. Después de la muerte de mi padre, Eduardo inmediatamente comenzó a presionarme para que vendiera la librería. Andrés, sé realista, me decía durante el funeral. No tienes experiencia manejando negocios. Vende antes de que las deudas te arruinen. Tío, quiero intentar mantener el legado de papá, le respondí. La librería significa mucho para la comunidad. El sentimentalismo no paga cuentas, replicó Eduardo. Eres empleado bancario, no empresario. Lo que Eduardo no sabía era que como presidente del Banco Metropolitano Trust, yo tenía acceso completo a información financiera sobre su cadena de restaurantes. Sabores Unidos había crecido agresivamente durante los últimos 3 años, financiado por múltiples préstamos que totalizaban más de $8 millones. Durante los primeros meses después de la muerte de mi padre, luché por mantener la librería operando mientras procesaba mi duelo y navegaba las complejidades legales de la herencia. Los pagos de hipoteca eran sustanciales, y los ingresos de la librería, aunque estables, eran modestos. Andrés, he estado revisando los números, me dijo Eduardo hace 3 meses, apareciendo en la librería con documentos bajo el brazo. Estás retrasado en los pagos hipotecarios. Estoy trabajando en un plan de reestructuración, le expliqué. Solo necesito más tiempo. Tiempo es dinero, respondió Eduardo fríamente. Como cofirmante en el préstamo original de Roberto, tengo derechos legales aquí. Era verdad. Mi padre había pedido a Eduardo que cofirmara la hipoteca cuando expandió la librería, una decisión que ahora se sentía proféticamente problemática. Te ofrezco una solución simple, continuó Eduardo. Vendo la propiedad, pago la deuda, y divido cualquier ganancia contigo. Todo mundo gana. No quiero vender, dije firmemente. Esta librería representa el trabajo de la vida de papá. Andrés, necesitas crecer. Los negocios requieren decisiones difíciles, no apego emocional. Durante las siguientes semanas, Eduardo intensificó su presión. Comenzó apareciendo en la librería durante horas de operación, hablando con clientes sobre cambios próximos y sugiriendo que buscarán sus libros en otro lugar pronto. Eduardo está saboteando deliberadamente el negocio, me confió Marta, mi empleada de tiempo completo y gerente de la librería durante 15 años. Los clientes están preguntando si vamos a cerrar. No vamos a cerrar, le aseguré, aunque internamente estaba luchando con las realidades financieras. Los pagos hipotecarios atrasados se acumulaban, y Eduardo estaba amenazando con iniciar procedimientos de ejecución. Como presidente bancario, entendía perfectamente las mecánicas de ejecución hipotecaria. También sabía que Eduardo tenía derecho legal de proteger su posición como cofirmante. Pero su agresión hacia el negocio de mi padre parecía motivada por algo más que preocupación financiera. La semana pasada, Eduardo llegó a la librería con un abogado y documentos oficiales. Andrés, esto es notificación formal, anunció, entregándome papeles legales. Como cofirmante, estoy iniciando procedimientos de ejecución para proteger mis intereses. Eduardo, dame 60 días más, le supliqué. Tengo planes para aumentar ingresos. ¿60 días para qué? ¿Para acumular más deuda? Se rió despectivamente. Los negocios no son para soñadores como tú, sobrino.
Mantente en tu trabajo diario. Su abogado, un hombre mayor con expresión aburrida, explicó los procedimientos. Señor Morales, tiene 30 días para ponerse al corriente con pagos o enfrentar ejecución completa. Durante los siguientes días, traté desesperadamente de asegurar financiamiento alternativo. Como presidente bancario, sabía exactamente qué opciones existían, pero también entendía que mi posición en el banco me impedía usar recursos institucionales para beneficio personal. El viernes por la mañana, Eduardo llegó con cerrajeros y más documentos legales. Se acabó el tiempo, Andrés, anunció mientras los trabajadores comenzaban a cambiar las cerraduras. Esta propiedad ahora está bajo mi control como cofirmante ejecutor. Observé desde la acera mientras vaciaban la librería. 25 años de libros cuidadosamente curados, recuerdos de mi padre, y el corazón de una comunidad lectora siendo empaquetados en cajas como mercancía. Esto es por tu propio bien, me dijo Eduardo mientras supervisaba la operación. Ahora puedes enfocarte en tu carrera real sin distracciones románticas. ¿Y qué va a pasar con este espacio?, pregunté. Estoy expandiendo Sabores Unidos. Este va a ser mi quinto restaurante en la cadena. La ironía era perfecta. Eduardo estaba convirtiendo la librería de mi padre en otro restaurante genérico, financiado por el mismo banco donde yo servía como presidente. Esa tarde, regresé a mi oficina en el Bank Metropolitano Trust y abrí el expediente de crédito de Sabores Unidos. Los números contaban una historia fascinante de expansión agresiva financiada por deuda creciente. Eduardo había construido su cadena de restaurantes usando préstamos múltiples con términos que se volverían problemáticos durante cualquier contracción económica. Más importante, varios de sus préstamos recientes incluían cláusulas de revisión de desempeño que permitían al banco reconsiderar términos basándose en métricas operacionales. Patricia, le dije a mi vicepresidenta, programa una revisión completa de la cartera de Sabores Unidos para la junta del lunes. ¿Hay alguna preocupación específica?, preguntó Patricia. Quiero asegurarme de que estamos gestionando apropiadamente el riesgo en expansiones empresariales aceleradas. Durante el fin de semana, realicé un análisis exhaustivo de las finanzas de Eduardo. Descubrí patrones preocupantes: flujo de efectivo inconsistente, dependencia excesiva en financiamiento externo, y márgenes de ganancia que sugerían sobrepansión peligrosa. El lunes por la mañana, presenté mis hallazgos a la junta directiva del banco. Miembros de la junta, comencé, hemos identificado riesgos potenciales en uno de nuestros préstamos comerciales más grandes. Durante la siguiente hora, documenté cómo Sabores Unidos exhibía señales clásicas de sobrepansión empresarial insostenible. La junta votó unánimemente para invocar cláusulas de revisión en todos los préstamos de Eduardo. Esa tarde, Eduardo recibió notificación oficial del banco requiriendo reunión inmediata para discutir términos de préstamo y gestión de riesgo. El miércoles, Eduardo llegó a mi oficina acompañado por su abogado y contador. Su confianza habitual había sido reemplazada por nerviosismo evidente. Andrés, dijo cuando entró, claramente confundido por el ambiente formal. ¿Qué haces aquí? Pensé que teníamos reunión con el presidente del banco. Eduardo, respondí desde detrás de mi escritorio ejecutivo, soy el presidente del Banco Metropolitano Trust. Bienvenido a nuestra reunión de revisión de crédito. El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo me miró fijamente, procesando la imposibilidad de la situación. Su abogado y contador intercambiaron miradas confundidas. Eso es imposible, tartamudeó Eduardo. Tú trabajas en finanzas. Eres empleado. Soy empleado, confirmé. Empleado como presidente del banco que financió toda tu expansión empresarial. Durante la siguiente hora, revisé meticulosamente el estatus financiero de Sabores Unidos. Los números eran incluso peores de lo que había anticipado en mi análisis preliminar. Eduardo, basándose en métricas de desempeño actuales, el banco está ejerciendo su derecho de revisar términos en todos tus préstamos, anuncié formalmente. ¿Qué significa eso?, preguntó su abogado. Significa que Sabores Unidos debe demostrar solvencia mejorada o enfrentar reestructuración de deuda significativa, incluyendo posible recuperación de activos. Eduardo se levantó abruptamente. Andrés, esto es venganza personal. Estás usando tu posición para atacarme. Eduardo, respondí calmadamente,
Esta revisión está basada estrictamente en análisis financiero objetivo. Tu sobrepansión agresiva ha creado vulnerabilidades que el banco debe gestionar responsablemente. Pero mi negocio está creciendo. Tengo 5 restaurantes ahora, financiados con deuda que excede tus ingresos por 300%. Eso no es crecimiento sostenible, es una burbuja esperando explotar. Las siguientes semanas fueron devastadoras para Eduardo. La revisión bancaria reveló que 3 de sus 5 restaurantes operaban con pérdidas, subsidiados por flujo de efectivo de préstamos en lugar de ganancias operacionales. El banco le ofreció 2 opciones: reestructuración completa con venta de activos para reducir deuda, o ejecución inmediata de garantías en todos los préstamos. Eduardo eligió reestructuración, lo que requería cerrar 2 restaurantes y vender la propiedad de la librería que había incautado. Andrés me contactó después de firmar los documentos de reestructuración. Quiero disculparme. No entendía realmente tu posición profesional. Eduardo, el problema no era que no conocías mi trabajo. El problema era que asumiste que soñar y competencia empresarial son mutuamente excluyentes. Con el dinero de la venta forzada de la propiedad de la librería, compré el espacio y reabrí Libros Esperanza exactamente como mi padre la había envisioned. Marta regresó como gerente, y dentro de 6 meses, la librería estaba operando rentablemente, sirviendo a la misma comunidad que había perdido cuando Eduardo la cerró. Un año después, Eduardo se acercó a mí durante una reunión familiar. Andrés, he aprendido mucho sobre gestión financiera real versus expansión impulsiva, admitió. ¿Podrías ayudarme a entender cómo manejar un negocio de manera más conservadora? Por supuesto, respondí. El primer paso es entender que el éxito sostenible requiere paciencia, no solo ambición. Eduardo ahora opera un solo restaurante exitoso, financiado conservadoramente y enfocado en calidad sobre cantidad. Ha aprendido la diferencia entre crecimiento real y expansión impulsiva. En cuanto a Libros Esperanza, continúa prosperando como el refugio comunitario que mi padre siempre soñó. La ironía es que Eduardo, quien criticó el negocio de mi padre como impráctica e idealista, ahora frecuenta la librería regularmente, especialmente la sección de libros sobre gestión empresarial conservadora. A veces reflexiono sobre cómo las suposiciones sobre competencia profesional pueden cegar a las personas ante la realidad. Eduardo vio a un soñador donde existía un ejecutivo bancario experimentado. Su desprecio hacia los idealistas lo llevó a subestimar exactamente a la persona que controlaba su futuro financiero. Como presidente bancario, he aprendido que los verdaderos líderes empresariales entienden que el éxito sostenible requiere tanto visión como prudencia fiscal. Mi padre construyó un legado duradero porque valoró la comunidad sobre ganancias rápidas. Eduardo casi destruyó su carrera porque confundió expansión agresiva con competencia empresarial real. La librería de mi padre sobrevivió porque representaba valores genuinos. El imperio de restaurantes de Eduardo casi colapsó porque estaba construido sobre fundamentaciones financieras inestables. A veces, los soñadores resultan ser los realistas más competentes de todos.